Cuando el episodio terminó, no creí lo que acababa de ver, me quedé sorprendido del cambio que tomó el episodio de repente. Estaba a punto de retirarme, pero algo en mí quería continuar con los demás capítulos que tenía este CD, del Chavo animado. El siguiente capítulo recuerdo que ya tenía una duración no tan larga, a comparación del primero, pero este tenía algo diferente, y es que no tenía la misma intro del Chavo, sino que empezó directamente con el título del capítulo. Este decía, El traidor de la vecindad. El episodio comenzó mostrando el escenario de la vecindad, pero había algo distinto. En la parte de abajo mostraba un texto que decía 10 días antes, y cuando este texto desapareció, la cámara enfocó al Chavo. Este estaba jugando con la pelota de Kiko, y en un momento se le fue la pelota afuera de la puerta de la vecindad, el Chavo fue a recogerla, y cuando hizo esto, fue otra vez adentro de la vecindad, pero antes de entrar vio a alguien en una cabina telefónica, el Chavo no reconoció a nadie, y regresó a jugar con la pelota de Kiko. De ahí todo transcurrió normalmente, pero no aparecía Don Ramón. Esto me pareció extraño, ya que en la mayoría de episodios sabía aparecer para interactuar con todos los personajes de la serie. Lo tomé como algo extraño, y seguí viendo el capítulo. En un momento de este mismo apareció el señor Barriga, y como siempre el Chavo le recibió con un golpe, y comenzaron con su clásico diálogo. Chavo, ¿por qué cada vez que entro a la vecindad me recibes con un golpe? Porque de salida no lo encuentro. ¿Qué dijiste, Chavo? El Chavo se quedó callado un momento y dijo: se me chispoteó. Olvídalo, Chavo, pero dime, ¿se encuentra Don Ramón? No, señor Barriga, fui a su casa esta mañana, pero no lo vi. Por lo que sé, Don Ramón sabe llegar casi por la noche, pero viene muy cansado, y cuando quiero conversar con él me dice: estoy muy cansado, Chavito, otro día conversamos. Entiendo, Chavo, y gracias por la información. De nada, señor Barriga. Cuando eso pasó, la cámara siguió al señor Barriga, y fue a los departamentos del otro patio de la vecindad, y mismo se acercó a una puerta y la tocó. Se vio como alguien salió de esta misma y era el señor Hurtado. Saludó al señor Barriga y empezaron a conversar sobre el tema de la renta. Lo siento, señor Barriga, pero esta vez, no logré conseguir el dinero de la renta. Tuve problemas en mi anterior trabajo, y me despidieron. Le pido que me dé algo de tiempo hasta conseguir un nuevo trabajo. Una vez que haga esto le pagaré sin falta. El señor Barriga, al escuchar esto, se puso un poco decepcionado. Sin embargo, comprendió la situación y le dijo: está bien, no se preocupe, yo esperaré unos días y si es necesario unas semanas, para que usted me consiga el dinero de la renta. Muchas gracias, señor Barriga, hasta luego. Esto dijo el señor Hurtado antes de cerrar la puerta. De ahí la cámara enfocó otra vez al Chavo y a Kiko. No pasó nada interesante, solo una que otra situación cómica. Por un momento pensé que todo iba a transcurrir normalmente, y que el capítulo anterior que vi, solo era un episodio que no salió a la luz por los temas que tocaba aquel capítulo. Pero estaba equivocado. En un momento, el capítulo mostró a una sombra alrededor de la vecindad por la noche, y no mostró ningún interés, solo se acercó al otro patio, donde vivía el señor Hurtado, y le dejó una carta. Pero antes de irse solo dijo unas palabras: espero que todo esté yendo según el plan. De ahí la sombra se fue corriendo de la vecindad hasta llegar a la salida, pero en un momento la cámara cambió a la calle y se vio a Don Ramón en esta misma. Él se encontraba a punto de llegar a la vecindad, vio a alguien salir de ahí. Cuando vio eso solo se limitó a saludar, y cuando entró a la vecindad, se dijo a sí mismo: ya parece que hay muchas personas que salen en esta noche. Después de decir eso, entró a su casa y fue a su sofá a descansar. El otro día comenzó, pero esta vez apareció el señor Hurtado, el cual iba a salir por la puerta de la vecindad, pero antes dejó una carta en el barril del Chavo. Cuando hizo esto decidió salir, pero luego entró de nuevo a buscar algo el cual parece que se había olvidado. De ahí se nos mostró que llevaba una bolsa. Desde ese momento ya no se le vio hasta casi el final del capítulo. Después de eso el Chavo apareció del segundo patio, y fue directamente a su barril, pero cuando iba a entrar se dio cuenta de la carta, y decía:
Hola chavo, soy el señor Hurtado, y quiero pedirte un favor. Primero entra a mi casa y ahí verás una torta de jamón, es un pequeño regalo de mi parte, y una forma de agradecer el favor que te pediré. Si ves al señor Barriga, dile que le dejé dinero para la renta en el mueble junto a la puerta, además de un pequeño adorno para su casa. Y también dile que no estaré unos 3 o 4 días en la vecindad. Muchas gracias, chavo. Después de que el chavo leyera la carta, llegó Kiko y empezaron a conversar sobre el tema, pero después se pusieron a jugar. Unos momentos después apareció el señor Barriga y pasó lo mismo que el anterior capítulo. Esta vez el chavo no le pegó al señor Barriga, y le dijo lo que decía la carta. El señor Barriga le agradeció al chavo, y la cámara siguió a este mismo. Él entró a la casa del señor Hurtado, y se mostró como en un mueble estaba una carta, el dinero y un pequeño adorno. El señor Barriga abrió la carta y esta decía: Buenos días, señor Barriga, si lee esta carta es probable que el chavo le haya dejado mi recado. Le agradezco que me haya esperado, pero ayer en la noche me entregaron una liquidación de mi anterior trabajo, le dejo el dinero de la renta y aparte un adorno para su casa, muchas gracias. El señor Barriga puso una sonrisa y también dejó una carta agradeciendo el adorno, que le dejó el señor Hurtado. El señor Barriga salió de esa casa y ya se iba a ir, lo cual parecía que solo ese era su objetivo. Pero antes de irse, el chavo, mientras jugaba con Kiko, le dio un golpe al señor Barriga y este dijo: Sí, lo encontré de salida. Y hubo un cambio de escena. Antes de terminar el capítulo se mostró lo que fue a hacer el señor Hurtado. Este dejó la bolsa un momento en el suelo, el cual no se vio bien el contenido, solo sacó una caja, y después botó esta misma en la basura. Después de hacer esto fue a una casa, y afuera de esta, dejó la misma caja. Poco a poco se alejó de la escena. Pero luego esta se cortó, y mostró otra vez el basurero. Esta enfocó la bolsa que había botado el señor Hurtado, y se vio como esta se volteó un poco. En ese momento, empezó a gotear lo que parecía ser sangre. Para luego, sobresalir un poco la cabeza de alguien que tenía un gorro, cuando hubo un cambio de toma en el capítulo. Se vio bien el gorro, y mostró que este era de Godínez. Y en ese momento el capítulo terminó.